El viernes pasado, el presidente Trump despidió a la directora de la Oficina de Estadísticas del Empleo en Estados Unidos, o Bureau of Labor Statistics en inglés, tras un reporte de empleo que hizo temblar los mercados. ¿Fue un movimiento impulsivo de Trump o una señal de algo mucho más grande? Bienvenidos a una nueva etapa en Renta 4 Global Fiduciaria. Soy su anfitrión, Bernardo Bermúdez, ahora como consultor externo, y seguiré guiándolos con análisis claros y profesionales. Hoy destaparemos la verdad sobre el reporte del empleo en Estados Unidos, explorando cómo se construye, por qué las revisiones están causando revuelo y qué significa todo esto para la Reserva Federal y para sus carteras e inversiones. Tomen asiento y prepárense para un análisis imperdible. ¿Cómo funciona el reporte de empleo? Vamos a ver. Primero, entendamos cómo se elabora este reporte tan esperado por los mercados. El Employment Situation Summary, conocido como el Jobs Report, lo publica el BLS el primer viernes de cada mes desde 1950. Este reporte incluye dos encuestas principales. La encuesta de establecimientos, que mide nóminas, salarios y horas trabajadas, y la encuesta de hogares, que nos da la tasa de desempleo y la participación en la fuerza laboral. Hoy nos enfocaremos en la encuesta de establecimientos, donde ocurrió la gran sorpresa este mes. El BLS encuesta más de 122 empresas y agencias gubernamentales, cubriendo más de 666,000 lugares de trabajo. Pero aquí está el detalle. Solo el 60% de los encuestados responde a tiempo para la publicación inicial. Esto significa que los números que vemos en los titulares son apenas estimaciones basadas en datos incompletos. Luego, el BLS revisa los datos en los 2 meses siguientes y una vez al año, en febrero, ajusta todo con base en datos fiscales reales. ¿Cuál es el problema? Estos ajustes pueden tardar hasta un año, lo que significa que los datos iniciales son más de una guía que una verdad absoluta. Hay factores como bajas tasas de respuesta, ajustes estacionales y variaciones sectoriales, como el empleo en escuelas o comercios en ciertas épocas del año, pueden generar grandes cambios en los números. En resumen, el reporte de nóminas es útil para ver tendencias generales, pero no es perfecto para detectar cambios abruptos en tiempo real. ¿Y esta vez qué fue lo que pasó? Pues hablemos del reporte de julio. Los titulares no fueron buenos, las nóminas no agrícolas crecieron en solo 73,000 empleos, muy por debajo de las expectativas de más de 100,000. La tasa de desempleo subió el 4.2%, que es el nivel más alto en 2 años. Y el crecimiento salarial se desaceleró a un 0.3% mensual. Pero lo que realmente sacudió el mercado fueron las revisiones de los meses anteriores. El BLS ajustó a la baja los datos de mayo y junio en un total de 258,000 empleos a la baja, la mayor revisión negativa de 2 meses desde el inicio de la pandemia en el 2020. Estas revisiones no son solo ruido estadístico, sugieren que el mercado laboral no era tan fuerte como se pensaba y que la tendencia está empeorando. El promedio móvil de 3 meses de creación de empleo cayó a menos de 70,000, al ritmo más lento desde principios del 2021. Los mercados reaccionaron de inmediato. Los rendimientos de los bonos de tesoro cayeron, el S&P 500 y el Nasdaq bajaron un 1.6% y 2% respectivamente, y las probabilidades de un recorte de tasas de la Fed en septiembre se dispararon. Esto no es solo un mal dato, es un cambio en la narrativa de un mercado laboral resistente a uno que muestra señales de debilidad. Pero, ¿por qué fueron tan grandes estas revisiones? Vamos a analizar. Las revisiones de este mes fueron enormes y muchos se preguntan, ¿cómo pudo el BLS equivocarse tanto? Según Anna Wong, economista jefe de Bloomberg, no fue un solo error, sino una combinación de factores que se alinearon en la misma dirección. Las bajas tasas de respuesta inicial, los ajustes estacionales recalculados cada mes y las variaciones en sectores específicos como la construcción o el comercio minorista, contribuyen todos estos a estas discrepancias. Por ejemplo, desde la pandemia las tasas de respuesta inicial han caído, lo que significa que los datos iniciales son menos confiables. Además, los ajustes estacionales pueden cambiar retrospectivamente, incluso si los datos crudos no lo hacen. Esto no significa que BLS sea corrupto o incompetente, sino que trabaja con un sistema complejo y datos incompletos. Las revisiones, aunque frustrantes, son parte del proceso para acercarse a toda la realidad. Pero ¿qué significa todo esto para la Fed y para ustedes como inversionistas? Las revisiones y la debilidad en los datos sugieren que la Fed podría reconsiderar su política de tasas altas. Acá yo personalmente me pregunto,
¿Cómo es posible que la Fed no tenga una información más avanzada y solo dependa de este dato? Los mercados ahora esperan un recorte de tasas en septiembre, lo que podría aliviar la presión sobre los activos de riesgo, como las acciones, pero también podría señalar preocupaciones sobre una desaceleración económica. Para los inversionistas, esto es una oportunidad para reevaluar sus carteras. Consideren los activos que se benefician de tasas más bajas, como bonos o sectores sensibles a las tasas, como tecnología o bienes raíces. Pero manténgase alerta, el mercado laboral más débil podría ser una señal de problemas económicos más amplios. Diversificar un portafolio y mantenerse informado sería clave. Y aquí lo tienen. Amigos, el reporte de empleo de Estados Unidos no es perfecto, pero nos da pistas valiosas sobre la dirección del mercado laboral y la economía. En Renta 4 Global Fiduciaria seguiremos analizando estos datos para ayudarles a tomar las mejores decisiones de inversión, aunque recuerden que esto no es asesoría financiera. Si les gustó este análisis, no olviden suscribirse a nuestro canal para más contenido como este. Denle un like, compartan y activen la campanita para no perderse nuestros videos semanales. Nos vemos en el próximo análisis. Chao.